de orgullo. A este estudio C de Color Visión, que entiendo que habrá de llamarse Carlos Batista Matos, que tuvo más de 30 años día por día en este estudio, que me sentí erizado. Es muy fuerte cuando algo ocurre así de repente y uno no sabe ni siquiera cómo reaccionar, cómo actuar, y no se hacen muchísimas preguntas, pero mi piel está erizada porque de alguna manera uno siente la presencia, la energía en ese asiento de nuestro gran Carlos Batista Matos. Decía Héctor Gómez, muy cercano a él, y que por cierto Héctor estuvo aquí el viernes con él, el viernes pasado, señores. Héctor aquí donde yo estoy y Carlos ahí, para que ustedes vean lo frágil de la vida. A veces yo decía a alguien, oye, tanto que uno embroma, y la vida es tan frágil. Por eso uno tiene que concentrarse en vivirla lo mejor que uno pueda, de cara a Dios, haciendo el bien, perdonando hasta los que quieren lo malo para ti. De eso se trata la vida, de perdonar, de estar cerca de Dios, no importan las circunstancias, y hacerlo de corazón. Aquí estamos, en este estudio C, Carlos Batista Matos. Bueno, Iván, es una situación que nosotros estuvimos manejando ayer, y mientras hacíamos el programa, yo mismo no quería darle crédito a la información hasta tanto no averiguar de una muy buena fuente cuál era la situación, porque se dan muchos casos con redes sociales y esas cosas. Pero ayer, ya cuando Héctor nos confirma la información, uno se queda como paralizado, como frisado en el tiempo. Incluso cuando culminamos el programa, yo entré aquí, ahí está Carlito, no me deja mentir, entré aquí a hacer una grabación y yo sentía o albergaba la esperanza de que todo esto fuera una mala pasada o una broma o un rumor de redes, que no hubiese pasado una situación de esta naturaleza. Sin embargo, lamentablemente la realidad nos golpea de manera directa y hoy estamos diciéndole hasta siempre a uno de los primeros influencers mediáticos que ha tenido la República Dominicana de la época contemporánea de la televisión, que pegó frases cuando no existía el influencer. Exactamente, que cuando no había imagen en el área del entretenimiento, que siendo un personaje altisonante era agradable. Oye bien, y generaba empatía en el público. Cero rechazo. En lo más mínimo. Aún con una actitud que parecía arrogante. Pero era empática y la gente caía lo disfrutaba, bien. Caía muy bien. Los artistas muy raras veces le decían que no a Carlos. Muy raras veces. Es más, no creo que le hayan dicho que no nunca. Y cito casos puntuales. Importante, peloteros importantes que no van a ningún lado. No, venían aquí cuando Carlos lo invitaba. Si era Carlos, ellos decían, al único donde yo voy era con Carlos Batista. Y recuerdo que en una ocasión en Punta Cana, esa anécdota sí fue real, lo de Julio Iglesias, con las corbatas. Carlos no conocía a Julio Iglesias. Y yo no sé si Héctor sabía esa parte. Y que Julio Iglesias fue quien se le acercó, incluso le regaló una corbata en Punta Cana a Carlos Batista. Lo que pasa es que no había celular en esa época. No, en esa época no había celular. Para capturar el momento. Exacto. Y aquí, por ejemplo, vino antes de fallecer, estuvo Tito Rojas en el estudio y estuvo aquí con Carlos Batista. Sí, en el año 2002, si mal no recuerdo. La última vez que Anthony Santos hizo salió televisión. En televisión, por lo menos en una entrevista, que vino con su guitarra y vino con Susi la Reina, estaban sentados aquí, que fue todo un acontecimiento. Solo a Carlos. Solo a Carlos, lo propio con Romeo. Sí, sí. Sí, es cierto. Y que a cualquier otro programa de ultra trascendencia, ¿no? Era un fenómeno. Totalmente. Esa iniciativa del Boulevard de las Estrellas, siendo Carlos Batista regidor. Oye bien el crossover que hace Carlos. Del periodismo de arte y entretenimiento, su trabajo era tan impactante que llegó a ser regidor en el año 2010. Contar algo, ahora que está Ángel Laureano aquí, en el 2000, cuando entramos aquí a Color Visión, Ángel, que yo entré como director de producción y Ángel Laureano, hoy director general
estaba en ese gran equipo. Me recuerdo, pero apenas entraba yo, estamos hablando, junio del 2000. Era mayo, fueron las elecciones, ¿no? Junio, julio. Y Carlos Batista llamó a Juan Luis Guerra. Yo no sé si ese fue el primer año del Boulevard en el 2000. Puede ser. Porque él llamó a Juan Luis Guerra y me dijo, Iván, Juan Luis te está esperando en su casa porque él va a decir una... Fui yo por primera vez a la casa de Juan Luis porque Carlos intervino. Habló con Juan Luis Guerra para que yo vaya a hacerle esa pequeña entrevista para el Boulevard. Eso fue en el año 2000. Con eso les puedo decir el respeto que siempre tuvo Carlos en los 80, uno de los periodistas más influyentes a través de su columna Escenario. Sí. En esa época se trataba de Carlos Batista, de Joseph Cáceres, de Miguel Ángel Herrera, ¿no? Zoila Puello, Emily Tueni, Juan TH, Emily Tueni, Cristian. Todavía Reyes Guzmán ya fue en los 90, sí. Pero estoy hablando de los 80, cuando esa gran carpa de cronistas sociales, de espectáculos, fue una Puntito Espinal, ¿no? Claro, don Pedro Araujo, don Carlos T. Martínez, Alci de la Rosa Pedro Araujo, don Francisco Álvarez y Castellano. Castellano. Estamos hablando de un grupo selecto. Y hoy este estudio, y estoy frente al director general, no se ha hablado nada, pero ya lo bautizamos de manera informal como el estudio Carlos Batista Matos. Estuvo más de 30 años en este estudio. Mucho más de 30 años en este estudio día por día. Porque él empezó a mediados de los 80, antes de Corporán, sí, que Adriano Rodríguez lo trajo y tenía un horario en la tarde de los sábados. Creo que era a la 1 de la tarde. Y después fue como a las 6. A la 1 de la tarde. Después lo cambiaron para las 6, después de la lucha o antes de la lucha. Mira, hay algo que nosotros debemos reconocer en Carlos, que era un hombre innovador. Carlos inmediatamente se da el fenómeno de las redes sociales, se actualiza. Y recuerdo que hace unos meses tuvimos una conversación aquí afuera, que siempre nos encontrábamos en el pasillo, y me hablaba sobre el fenómeno de la comunicación. Me decía, aunque uno sea un personaje, no puede perder el respeto por el público. Hay que saber informar de manera adecuada, no se debe llevar uno de los likes y los views. Oye, al nivel que estaba preclaro. Estaba muy claro, porque él me decía, la calidad va a permanecer en el tiempo. Y me citaba el caso de los periodistas de espectáculo de ese momento, que él era uno de los más importantes y de los periodistas que sí cubría las giras de los artistas. Muchos artistas nuestros no le deben su carrera, sino la difusión de su información a nivel internacional, porque era un testigo de excepción. Y por eso las grandes revistas internacionales de entretenimiento citaban a Carlos Batista como uno de los mejores cronistas de la República Dominicana. Déjame decirte algo, porque como decimos una cosa, decimos otra. Uno que le ha dado seguimiento a esto, Carlos Batista siempre fue un extraordinario escritor. Sí. O sea, construía, redactaba de una manera exquisita. Sin embargo, en los principios, más adelante, en los principios, Carlos no tenía esa fuerza en la comunicación hablada. Cierto. Y él mismo se formó y forjó un estilo comunicacional y fue perfeccionando esa parte de la dicción y todo eso que era importante, sobre todo en aquellos tiempos. Pero como escritor siempre fue exquisito, ¿no? Hubo varios libros, incluso uno de sus libros hablaba de la composición sociológica musical. Y también él hizo ese crossover de la prensa escrita hacia la televisión y fue mejorando con el tiempo, día tras día, pero sin forzar, sin encopetarse, sin engrandecerse, sino con el estilo que caracterizaba a Carlos Batista, siendo un hombre de Vicente Noble que se desarrolló a través del tiempo mediante todos los desafíos posibles. Estratos muy humilde. Precisamente. Estratos muy humilde, y eso implica lo que es una gente cuando se enfoca en lo que quiere, cuando es disciplinado. Decía Enrique, que era de migración, nuestro amigo Enrique García, que Carlos, oigan este dato, este detalle, lo decía en El Sol de la Tarde, él lo pone como director de comunicación en migración, pero Carlos no cobró un chele, era honorífico. Oye, eso. Él dice, pero pueden buscar para ver si en algún momento yo le pagué a Carlos. Oye, y era el primero que llegaba. Y mira que Carlos era amante de la vida nocturna y todo eso, toda la vida. Carlos vivió como él quiso, sanamente, ¿no? Pero lo vivió como él quiso, a su manera. Era una persona muy libre. De hecho, uno de los datos que yo veo es que todas sus
las mujeres que compartió o convivió, todas hablan maravillas de él. Es así. Tamara escribió algo, ¿no? Sí. La misma Carolina Valenzuela. A mí me consta como Carolina siempre estuvo atenta a Carlos. Esos son datos que yo quiero decir, pero él se ganaba eso, evidentemente. Entonces, nosotros queremos simplemente hoy recordarlo. Esto ha sido un golpe duro para Color Visión. Para Color Visión, primeramente, su casa de siempre, ¿no? Para nosotros, compañeros, que muchas veces nos tropezábamos al salir del show del mediodía aquí. Hay técnicos aquí que están todavía en shock. O sea, no podemos dejar de hablar ahorita con Benny. Claro. Ustedes se recuerdan cuando Carlos relajaba con las momias y todo eso. Muévete, momia. Muévete, momia, y todo en son de relajo, ¿no? Esa interacción tipo show. Aquí en la televisión nosotros jugamos con eso, no es una burla para desacreditar ni desmeritar a nadie. En la televisión tenemos ese lenguaje de relajarnos mutuamente. Y Carlos lo hacía con esa sanidad que le caracterizaba. Mañana, bueno, hoy a las 5 creo que empieza los actos funerales a las 5 hoy en mañana vamos a estar en vivo. Mañana a las 10, desde las 10 hasta las 5 de la tarde también serán llevados hacia el Palacio Municipal en su condición de regidor. Quiero dar un dato importante. Ayer me llamó la presidenta del cementerio Puerta del Sol, la señora Vargas. Ella me estaba tratando de localizar. ¿Será del cielo? Del cielo, sí, Puerta del Cielo, perdón. Puerta del Cielo, la señora Vargas. Y nos decía, parece que se comunicó con algunas de las esposas de Carlos o con algunas de sus hijas. Y me decía, pero quiero transmitirle a usted que la Puerta del Cielo pone a disposición lo que se necesite allá de manera como lo necesiten, o sea que pone a disposición todo lo que ellos puedan servir de plataforma. Ahí mismo se enterró a Corporán, me decía ella, y se enterró a Freddy. Sí, lo recuerdo. Verascoico. Y ella decía que de alguna manera hay ese vínculo con los talentos de la República Dominicana que han sido icónicos. Bueno, Julio, estos son de los programas que uno no quisiera hacer nunca. Ayer cuando nos tocó decir lo que expresamos, yo vi por los que nos escriben por YouTube, vi dos escritos. Primero, hablaron de Carlos Batista, lo dejo pasar. Después me investigaron qué pasó con Carlos Batista. Ahí es donde yo me asomo a Germán, nuestro coordinador, investígate. Y ahí ya Julio, Germán, buscan la manera de comunicarse con Héctor, que sabemos su cercanía, pero que también Héctor es una persona que no se deja sorprender con informaciones que no estén confirmadas y verificadas. Y claro, saben lo que queríamos una vez más, que no sea verdad. Que no sea verdad. Mira, tenemos aquí a Brenda Sánchez, Iván, que Brenda también laboraba junto. Todo el tiempo estuvo con Carlos también. Amiga Brenda. Buenas tardes por el protocolo, Brenda. Buenas, ¿cómo están? Bueno, no nos sentimos bien, pero estamos al pie del cañón por la información que ya el país conoce y que evidentemente nos ha afectado a todos, Brenda. Así es, un día, desde ayer un día negro, complicado, pero ahora ya lamentablemente vamos todos. Así, tu cercanía con Carlos Batista, nuestro querido hermano que ya partió a otros planos y que laboraste tanto tiempo con él, es un testimonio que nosotros queremos recoger para que el público sepa la calidad humana que tenía este gran profesional. Pues mira, para mí, Carlos, y el que me conoce sabe que yo soy muy tímida para mis emociones, pero Carlos para mí era una persona muy especial. Fue mi mentor, fue quien me lleva a Santo Domingo por primera vez a hacer televisión. Yo primero estuve donde Carlos y luego al show del mediodía. Luego hace unos años volvió y me llamó y me dijo, Brenda, te quiero otra vez ahí. Y volví hace unos años, todos los jueves era mi cita adorada. Precisamente este último jueves, que fue el último que estuve con él, hablamos muchísimo y ahí le comentaba, te veo un poco delgado, ve al médico.
Uno dice, si el hubiese no existe, pero esto nos deja de enseñanza que debemos chequearnos, debemos hacer un seguimiento, aunque las cosas van a pasar porque van a pasar y punto. Pero nada, lo vamos a extrañar mucho. Es un legado para esta generación y para la pasada que lo vivimos, porque Carlos llevó a la farándula a otro nivel definitivamente. Así es, Brenda. Le agradecemos inmensamente esta intervención, Brenda, y vamos a darle continuidad a este programa especial que tenemos el día de hoy. Gracias a Brenda, muy cercana a Carlos siempre. Bueno, tenemos que hacer esta primer espacio comercial, no pausa, sino el primer espacio comercial. Evidentemente el gran desarrollo del programa será vinculado a Carlos Batista, sin dejar las noticias y la actualidad nacional e internacional que la telerrealidad sigue. Pero yo siento que aquí todavía sigue el espíritu de Carlos, en este estudio Carlos Batista Matos. Aquí sigue él alegrándonos con su manera tan jovial y jocosa de expresarse y haciendo que mucha gente la sobremesa le sea más agradable cada día. Aquí en Color Visión durante más de 30 años, día por día. Carlos, te extrañaremos y te recordaremos siempre. La vida. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Lo más bello que van a ver hoy. Sí, señor. Lo más lindo que llega a su pantalla. Así es, sin duda. ¿Verdad que sí? El más caro. Inmensamente caro. A veces yo suelo decirle que a mí los ricos no me echan vaina. No. Los ricos no. No me echan vaina. ¿Por qué? ¿Por qué? No puede. Vamos a los mismos sitios. Sí. Vivimos más o menos en la misma casa. Sí. Nos montamos los mismos yates. Sí. Nos montamos los mismos aviones. Sí. ¿Pueden entender? Vamos a los mismos restaurantes. Sí. Con alguna diferencia. Con alguna diferencia. ¿Qué altura? No, que el restaurante te va al lado de la bomba. Sí. Hacemos lo mismo. Yo voy, por ejemplo, ahora al Piantini, donde están los mejores restaurantes. Un Ahí me respiro, un compartir, un dar lo mejor de ti. Te recordamos con alegría, Carlos. Es en paz.